Hola, buen día. Soy la licenciada en Contaduría Ingrid Bonilla y voy a compartir con ustedes el día de hoy un tema muy interesante dentro de derecho fiscal. Son los elementos de las contribuciones. Para eso voy a compartir con ustedes mi siguiente imagen y presentación. Bueno, los elementos de las contribuciones son muy importante el que nosotros conozcamos de este tema para poder entender lo que es dentro del derecho fiscal nuestras contribuciones o nuestros impuestos. Los elementos de las contribuciones son el sujeto, el objeto, base imponible o base gravable y la tasa o tarifa aplicable. El sujeto, vamos a entender como sujeto lo que es la persona, ya sea persona física o persona moral. Vamos a entender también qué es un sujeto activo. El sujeto activo de la contribución es el acreedor en la relación tributaria, es decir, el Estado, la federación. El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el gobernado, que está en su papel de contribuyente o de la persona particular en sí, la persona física o moral, que es él, en este caso, pues es el contribuyente. El objeto, el objeto de la contribución es el hecho imponible, o sea, el hecho que genera la contribución, ya sea es la situación o circunstancia que obliga la situación de contribuir, o sea, origina la obligación legal de contribuir y sobre todo es a la cual se le va a aplicar el impuesto. Por ejemplo, va a ser la percepción de un ingreso cuando son sueldos y salarios o en la enajenación de bienes o la prestación de servicios. Tenemos también lo que es nuestro siguiente elemento de la contribución y que es la base imponible o base gravable. Para poder determinar esta base, normalmente se genera un mecanismo de cálculo aritmético y la base de una contribución también es llamada base imponible o base gravable, que va a ser la cantidad que expresa la capacidad económica determinada, sobre la cual se va a calcular el pago del impuesto. Por ejemplo, va a ser el monto de los ingresos o de la renta percibida, o el precio de la mercancía que se enajena, ya sea que se compra o que se venda, y el valor de servicio prestado. Continuamos con lo que es la tasa o tarifa. La tasa o tarifa es propiamente el tributo, o sea, el impuesto que es, valga la redundancia, que se impone, o bien por medio de una tabla o tarifa, nosotros vamos a poder obtener ese porcentaje. Por ejemplo, en el artículo 10 del impuesto sobre la renta se dispone que las personas morales deben de calcular su impuesto aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio y se le va a aplicar la tasa del 28%. O bien, también dentro de nuestras leyes está estipulado que hoy en día el 16% es la tasa aplicable para poder obtener lo que es el IVA. O cuando nosotros estamos en lo que es el régimen de sueldos y salarios, pues bueno, nosotros vamos a poder calcular nuestra retención o nuestro impuesto anual por medio de las tasas o tarifas, las tablas o tarifas que están en nuestra ley del impuesto sobre la renta en el artículo 113 o 177. Pues bueno, continuamos entonces ahora con un ejemplo, el ejemplo de los elementos de las contribuciones. Y va a ser por medio de un ejemplo muy sencillo y sobre todo muy cotidiano. El ejemplo del cálculo del IVA. Vamos a entender como base gravable el monto al cual se va a imponer nuestro porcentaje o tasa de tarifa. En este caso son 300 pesos, que es el valor de nuestro artículo o de nuestro producto que nosotros estamos comprando o vendiendo. Siguiente, tenemos la tasa o tarifa del 16%, que en este caso son 48 pesos de IVA. Si nosotros sumamos nuestra base gravable más nuestra tasa y tarifa, que en este caso es 16% de IVA, entonces tenemos 348
pesos, que va a ser el valor total de nuestro producto y por lo tanto, aquí tengo también un ejemplo de la forma como puedes realizar tu cálculo en una calculadora y va a ser para poder obtener tu 16% de IVA. Tenemos 300 pesos que es nuestra base gravable por 0.16 y entonces nos va a dar igual al el porcentaje de IVA que tenemos. O bien, si dentro de nuestra factura o nuestro documento solo aparece la cantidad total, el costo total de nuestro producto, que son 348, para nosotros poder saber cuánto es nuestra base gravable, entonces nosotros vamos a dividir primero 348 entre 1.16 y entonces nos va a dar 300 pesos, que en este caso es nuestra base gravable. Pues bueno, con este ejemplo tan sencillo estamos explicando este tema. Deseo para ustedes mucho éxito y recuerden que en la contabilidad se logra con la práctica. Mucho éxito y muy buen día. Aquí también encuentran ustedes la bibliografía en la cual está basada esta presentación. Hasta pronto.